Bien, seguimos con la nueva dinámica de estas conferencias. Vamos a comenzar resumiendo el capítulo 11 y 12 de Primer Reyes. Me la señalé. Así que vamos a proceder a realizar la ronda donde enfatizaremos aportes de dicho capítulo. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén, amén. Bien, capítulo 11. Dice, Rey Shalomo amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Paro, moabita, monita, domita, sidonios, hetitas, provenientes de los pueblos de los que el Creador había dicho al pueblo de Israel, ninguno de ustedes se una a ellos y ninguno de ellos se una a ustedes, no sea que hagan desviar el corazón de ustedes para seguir a sus dioses. A esta se pegó Shelomo y las amó. Tuvo 700 esposas reales y 300 concubinas, y sus esposas hicieron que se desviara su corazón. En su edad avanzada, sus esposas hicieron que el corazón de Shelomo se desviara tras otras deidades, y no fue tan íntegro y devoto al Creador su Elohim como lo había sido su padre David. Shelomo siguió a Ashoret, la deidad de los sidonios, y a Mijón, ídolo detestable de los amonitas. Shelomo hizo lo que desagradaba al Creador y no permaneció leal al Creador como David, su padre. En ese tiempo Shelomo edificó un lugar alto en Kemosh, el ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y uno a Molech, el ídolo detestable de los amonitas, e hizo lo mismo para todas sus mujeres extranjeras. Ofrendaban y sacrificaban para sus deidades. El Creador se indignó contra Shelomo porque su corazón se había desviado del Creador su Elohim, el Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y él le había mandado acerca de esto, que no siguiese a otras deidades, pero él no obedeció lo que el Creador le había mandado. Entonces el Creador le dijo a Shelomo, por cuanto eres culpable de esto, no has guardado mi pacto y las leyes que yo te mandé, te arrebataré el reino y se lo entregaré a un servidor tuyo. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, lo arrebataré de las manos de tu hijo. Sin embargo, no le arrebataré de todo el reino. Le daré a tu hijo una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he escogido. Entonces el Creador le levantó un adversario a Shelomo, Hadad, el edomita de las familias reales en Edom. Cuando David estuvo en Edom, Joab, el comandante del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque Joab había permanecido allí 6 meses con todo Israel hasta que exterminaron a todos los varones de Edom. Pero Hadad huyó con algunos hombres edomitas, de los servidores de su padre, y se fue a Mitzrayim. Entonces Hadad era un muchacho pequeño. Salieron de Medián y fueron a Parán. Tomaron consigo algunos hombres de Parán, así llegaron a Mitzrayim, al Paró, rey de Mitzrayim, que les dio casa, le asignó una ración de alimento y les dio tierra. El Paró le tomó mucha simpatía a Hadad y le dio por esposa a su cuñada, hermana de la reina Tacpenes. La hermana de Tacpenes le dio a luz a su hijo Genubat, al cual destetó Tacpenes en el palacio del Paró. Y Genubat se quedó en el palacio del Paró entre los hijos del Paró. Cuando Hadad oyó en Mitzrayim que David descansaba en paz con sus padres y que Joab, el comandante del ejército, había muerto, Hadad le dijo al Paró, permíteme ir y regresar a mi país. El Paró le preguntó, pero ¿qué te falta conmigo para que te quieras ir a tu país? Él le respondió, nada, pero de todas maneras déjame ir. Otro adversario que el Creador levantó fue Rezón, hijo de Eleyada, quien había huido de su amo Hadadezer, rey de Sobá. Cuando David estaba matando a los de Sobá, aquel reunió gente a su alrededor y se hizo capitán de una tropa. Se fueron a Damasco y establecieron un reino en Damasco.
Ese fue un adversario de Israel todos los días de Shalomo, añadiendo a los problemas causados por Hadad. Repudió la autoridad de Israel y reinó sobre Aram. Yarobam, hijo de Nabat, un efratita de Sereda, hijo de una viuda que se llamaba Zeruyá. Esta estaba al servicio de Shelomo. Este se rebeló contra el rey. Las circunstancias en las que se rebeló contra el rey fueron las siguientes. Shelomo estaba edificando el Miló y cerró la brecha de la muralla de la ciudad de David, su padre. Yarobam era hombre capacitado, y cuando Shelomo vio que el joven era un obrero eficiente, lo puso a cargo de todo el trabajo forzado en la casa de Joseph. Durante aquel tiempo, Yarobam salió de Jerusalén, y el profeta Ahijah de Shilo lo encontró en el camino. Este se había puesto un manto nuevo, y cuando estaban los dos solos en el campo, Ahijah cogió el manto nuevo que llevaba puesto y lo desgarró en 12 pedazos. Y le dijo a Yarobam: toma 10 pedazos para ti, porque así ha dicho el Creador Elohim de Israel: voy a arrebatarle el reino de las manos de Shelomo, y a ti te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David, por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel, porque me han dejado y han adorado a Astoret, la deidad de los sidonios, a Kemosh, la deidad de los Moab, a Milhom, la deidad de los amonitas. No han andado en mis caminos para hacer lo que me agrada y guardar mis leyes y mis reglas, como suele David, su padre, haber guardado. Sin embargo, no le quitaré todo el reino, sino que le mantendré como gobernante mientras viva, por amor a mi siervo David, al que yo elegí, y el que guardó mis mandamientos y mis leyes. Pero quitaré el reino de las manos de su hijo, y a ti te daré las 10 tribus. A su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he elegido para establecer mi nombre. Pero yo te he escogido a ti, reina donde desees, y serás rey de Israel. Si obedeces todo lo que te mande, y andas en mis caminos, y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis leyes y mis mandamientos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una dinastía perdurable, como se le edifiqué a David. Yo te hago entrega de Israel, y castigaré a la descendencia de David por este pecado, pero no para siempre. Shelomo procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam huyó prontamente a Misraim, a Shishak, rey de Misraim, y se quedó allí hasta la muerte de Shelomo. Los demás de los eventos reinados de Shalomo, todos sus hechos y su sabiduría están registrados en el libro de los libros de Shelomo. El tiempo que reinó Shelomo en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Shelomo se durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y su hijo Rehabam fue un sucesor de Shelomo. Bueno, David, fíjate, David hacía cosas a ojos que no eran agradables, que Dios lo castigaba, actos y consecuencias, pero David nunca se fue a adorar a otras deidades. David siempre conocía que el Creador era el único soberano sobre todo. Y aquí vemos para Shelomo que lo que se ve aquí es que como que rinde homenaje a estas deidades a las cuales estas mujeres él amó y las hizo como reinas y las complació. Pero bueno, comenzando el capítulo, vemos que Shelomo amó a muchas mujeres extranjeras. La connotación de amor que se utiliza en esta expresión es algo semejante a lo que pasó en la creación. Eso es lo que yo veo. Shelomo se dejó llevar y olvidó lo que el Creador le mandó a guardar 2 veces. E hizo lo malo Shelomo a ojos del Creador. Esto es algo, la idolatría, algo que se repitió muchas veces. Para mí es una de las cosas peores que le puede suceder a alguien quien conoce del Creador, como mencioné la vez pasada, el primer mandamiento. Entonces vemos a Shelomo complaciendo a sus mujeres, porque se dice que hizo muchas reinas, y no tan solo les permitió adorar a sus dioses, sino que cayó él también rindiendo culto a estas deidades. No tan solo por él, sino por amor a David, su padre, el Creador no le permite que le pasen cosas en su tiempo.
Y eso, que el Creador lo amó desde que nació, porque se dice que cuando nació Shelomo, dice que el Creador lo amó, o sea, le cogió como cariño. Ese fruto de David fue llevado con un propósito y el Creador le otorgó gran sabiduría, aunque ya vimos que el mismo padre, el rey David, le decía, porque yo sé que lo harás con sabiduría. Hubo un momento que cuando coronan no lo han coronado, sino que David, en su lecho ya casi de muerte, le dice a Shalomo, y ocúpate de esto porque yo sé que lo harás con sabiduría. Da a entender que Shalomo era una persona inteligente y con sabiduría. El Creador le otorgó más de lo que tenía. Así que si con esto le parece poco, como para ir a rendirle homenaje a dioses ajenos, porque amo a esta mujer extranjera, ¿cuánto más a nosotros quienes llegamos a poco en la comparación a todo lo que él tenía? Su estado social, económico, muy lejos de lo que cada uno pueda tenerlo hoy en día. Así que Shalomo tenía tantas cosas que ninguno de los que ha vivido en estos tiempos se le puede hacer comparación. Así que debemos de tener mucho cuidado a qué mortal amamos y si vale la pena dejar los mandamientos del Creador y dejarle de amar para ir tras dioses ajenos o los deseos de nuestro corazón. En su vejez lo hicieron inclinar su corazón. O sea, aquí se puede desatar muchas interrogantes, pero no entraré en ellas. Dice el 10, mas no guardó lo que el Creador demandó acerca de esto, de no seguir a dioses ajenos. El Creador levantó a varios adversarios, esto significa Satán, adversario. Ya este tema es viejo, no entraré en detalle. Se dice que levantó a Hadad de la sangre real de Edom, despertó por Satán a Rezón, reinó sobre Aram. Entonces vemos que el Creador levantó a estos adversarios a Shelomo. Fíjense, este tema es bien interesante. No abarcaré tanto en él porque ya vi una conferencia explicando esto anteriormente de los adversarios y Satán, así que seré breve y entiendo que ya lo había mencionado. Cuando usted reconoce al Creador y lo conoce y no le ha venido a nada mal y luego comienza a realizar lo desagradable a sus ojos, el Creador comienza a trabajar para ponerle adversarios. Estos adversarios vienen de parte del Creador, ya sea para atormentarlo, entre esto un sinnúmero de cosas, quién sabe. Así que debemos de tener mucho cuidado, pero mucho cuidado de ser íntegro con el Creador y amarle solo a Él. Porque cuando usted comienza a rendirle homenaje a otras deidades, ya sea siguiendo alguna festividad de las naciones, usted puede provocar su mismo castigo realizando estos tipos de acciones. Y sí, son acciones que tomamos que pueden provocar una ira del Creador hacia nosotros, conociendo ya cómo es el Creador de celoso con su pueblo. Oye, esto está repetido montones de veces. Vemos que el Creador reemplaza a Shelomo por Jeroboam. Entonces el profeta le habla a Jeroboam ben Nabat y vuelve el profeta a decirle a Jeroboam palabra del Creador. El 31 dice, voy a arrebatarle el reino de las manos de Shelomo y a ti te daré 10 tribus, pero por amor a mi siervo David le dejaré una de las tribus, obviamente Yehudá y Benjamín. Entonces sigue el 33, porque me han dejado y han adorado a tales ídolos. Así que estas palabras fueron tan a tiempo real, porque el mismo 34 dice, no le quitaré de todo el reino, sino que le mantendré como gobernante mientras viva. Entonces vuelve nuevamente el 38, si obedeces a lo que te mande y anda en mis caminos, entonces vemos que la clave del éxito es guardar los caminos del Creador. Lo vemos en Yehoshua 1:5 claramente. Esfuérzate y sé valiente en guardar y observar toda la ley que mi siervo Moshe te mandó y te ordenó. No te desvíes de ella ni a diestra ni a siniestra para que te vaya bien donde quiera que vayas en todos tus caminos. Se dice que Shalomo reinó sobre 40 años, a pesar de que buscó a Jeroboam para matarle. Huyó a Misraim y se refugió con Paro. Fíjense qué cosa, que cuando Shelomo está edificando todo lo demás, él se casa con las hijas de Paro. Entonces, Misraim y Israel tenían buenas relaciones. Se refugió allá, pero yo no sé si eso lo sabía Shelomo, que se había refugiado en Misraim. O si no, lo hubiese mandado a sacarla, a buscarlo, a matarlo. Me imagino que se refugió y nadie sabía nada. El hijo de Shelomo comienza a reinar Rehabam. Así que es bastante interesante porque vamos a leer en el próximo capítulo cómo se empieza a desatar ciertas cosas entre estos dos. Vamos a ir con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, sí, gracias. Claro, esto cuando comienza el capítulo se ve cómo fue la caída, la caída esta que resultó por desobedecer un precepto que había sido dado en Devarim capítulo 7.
¿cierto? Nosotros acá tenemos primera Melahim Aleph o Primera Reyes, ¿cierto? Capítulo 11, y dice que tuvo muchas esposas, concubinas, y lo desviaron, empezaron a desviarlo y empezó a tomar la adoración idolátrica que tenían las mujeres de esos pueblos, siendo que había sido dicho en Devarim 7, ¿cierto? Versículo 3, por ejemplo, dice, no emparentarás con ellos, no darás tu hijo, su hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, servirán a otros dioses, y el enojo del Eterno se encenderá contra vosotros y os destruirá pronto. Ya, aquí, por ejemplo, dice también que hay que destruir los altares. Este es un precepto que es aplicable en Israel, que se tienen que destruir los altares idolátricos, sus pilares, las esculturas, quemarlas, ¿cierto?, con fuego. Entonces, esto obviamente hoy día no se está cumpliendo porque nosotros vemos que hay muchas religiones, hay mucha libertad religiosa ya en Israel, a pesar de la oposición de los sectores más estrictos de la sociedad, pero de todas maneras se permite culto idolátrico hoy en día y eso no debería ser así. Entonces esto también produce que se levanten adversarios. Por eso es que hay adversarios que se levantan continuamente contra Israel, pero afortunadamente Israel ha podido defenderse adecuadamente de todos esos adversarios. Entonces lo que se debería hacer simplemente es empezar que el gobierno se cuadre con la Torá, que empiecen a enseñar Torá, a acercarse a los preceptos. Toda la legislación debería acercarse a los preceptos y todas estas religiones que son idolátricas no deberían permitirse. Lamentablemente esto no va a suceder porque hay mucha oposición de parte de las grandes potencias, hay muchos países que le darían la espalda a Israel, países que son de religiones que adoran estatuas y todo eso. Bueno, pero nosotros sabemos lo que es correcto y lo que por lo menos tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Bueno, eso por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eric. Gracias por el aporte. Vamos a seguir la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Gracias, Shalom. En primer lugar, vemos que aquí da a entender que la idea de tener muchas mujeres es algo que te puede desviar. Así que cuando uno lee esto, hay un tipo de exhortación a que no lo hagas, a que si te vas a unir a una mujer o a dos o tres, asegurarte que esas mujeres estén de acuerdo primeramente, y lo otro es que sean mujeres que sigan la Torá, que no sean, porque aquí vemos que se habla de que eran de otros pueblos que el Creador había prohibido a Israel que no se unieran, pero también adicional a eso, si estas mujeres hubieran abandonado a sus dioses y hubieran aceptado al Creador como un único Dios, no hubieran desviado a Salomón. Así que Salomón, adicional a que se unió a mujeres de pueblos que el Creador había prohibido, adicional a eso, estas mujeres siguieron con sus prácticas y él lo sabía y las complacía en el tipo de prácticas que ellas hacían dentro de Israel. O sea, él trajo contaminación dentro de su casa. Así que, ¿verdad? Una de las exhortaciones más importantes aquí que podemos ver es, primero, que lo más importante y ¿verdad? Se dice, ese es el primer mandamiento, amar al Creador sobre todas las cosas. O sea, la idolatría es uno, para mí, ¿verdad?, es uno de los pecados más grandes que hay. A lo mejor tú puedes por error comer cerdo o comer otra cosa, hacer otra cosa, pero la idolatría es una de las peores cosas que tú puedes hacer en contra del Creador. Y David, vemos que David a veces cometía pecados, era castigado, pero nunca cometió idolatría, nunca. Y yo creo que por eso es que el Creador lo tenía de gran estima, porque el mandamiento más importante, el que debe ser el inicial, porque tú no puedes decir que amas al Creador y hacer otras cosas y estar en tu corazón guardando otros baales. O sea, tú tienes que ser íntegro, en ese sentido tú tienes que ser íntegro, y eso te va a dejar, tú amar al Creador sobre todas las cosas te va a ayudar y te va a llevar a hacer lo demás, a seguir las demás leyes.
Entonces, otra cosa es que, pues, la exhortación a que solamente te quedes con una mujer y que esa mujer esté en el mismo camino que tú, o viceversa, escoger un solo, ¿verdad? Estar con una persona que, ¿verdad? Ser una pareja de dos, como en un inicio, que hembra y macho, que el Creador creó, ¿verdad? El Creador creó una pareja para estar juntos y formar una familia. Pues yo creo que, ¿verdad? Esa es la esencia de cualquier familia, el tener a una mujer. Vemos a historias de los patriarcas y otras historias donde vemos que había una o dos mujeres y lo que traía era dolor de cabeza, problemas. O sea, vemos que claramente, a pesar de que la Torah da a entender que es algo permitido el tener más de una esposa, también te da esa idea de que el tener más de una es un problema. O sea, te va a traer problemas, te va a traer dolores de cabeza, te va a traer situaciones adversas. Entonces, pues la exhortación es que te quedes con una y que esa sea también devota al Creador. Otra cosa que me llamó la atención es que aquí vemos el inicio ¿verdad? de la división de los reinos. Vemos que el Creador no le quita el reinado por completo, o sea, como que deja establecido a Judá como ese reinado bastión de reinado a Judá por amor a David y por amor a su nombre, a la promesa que hizo. Vemos también que el Creador espera que Salomón muera para levantar ¿verdad? Toda esta calamidad por la desobediencia de Salomón y la falta. Y también vemos que, ¿verdad? Este profeta que le hace promesa a Jeroboam para que reinara el reino de Israel con las 10 tribus que restan. Y vemos también que habían personas que podían ser futuros adversarios que habían huido, estaban bien dormidos, como quien dice, estaban dormidos en otros territorios bajo la protección de otros reinos, como en el caso de Egipto. Y vemos que no es hasta que Salomón hace lo malo que el Creador hace que aviva en el corazón de esas personas querer levantar venganza y convertirse en adversarios de Israel. Pero si Salomón se hubiera mantenido firme y no hubiera hecho lo malo ante los ojos del Creador, esas personas nunca se hubieran levantado en contra del Creador, o sea, en contra del reinado de Salomón ni de Israel. Pero estaban ahí, el Creador los tenía ahí reservados para un propósito en el futuro si pasaba lo que pasó. Y entonces cuando pasa lo que pasa, que Salomón hace lo malo, entonces el Creador aviva esa adversidad, o sea, eso en el corazón de estos enemigos y los levanta para entonces hacer pasar justicia, que esa es otra, que vemos que el Creador puede utilizar a cualquier persona para pasar juicio. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver que el Creador pues toma a estas personas que habían huido de la mano de David, habían sobrevivido, ¿verdad?, porque David era bien enérgico, fue muy enérgico en su reinado en eliminar la maldad de esos pueblos y eliminar a los hombres de esos pueblos para que la maldad no se multiplicara, o sea, para que ellos no se multiplicaran y se levantaran en contra de Israel. Ese era el propósito también de seguir esa ordenanza que el Creador había dicho, que destruyeran esos pueblos, porque esos pueblos eran pueblos malvados y no se podía esparcir, o sea, no se podía dejar esparcirse esa maldad de esos pueblos. Y nada, ¿verdad? Eso es lo que por ahora tengo para decir de esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Dice aquí Cogelet 9:9. Goza de la vida con la esposa que amas, todos los días que has de vivir en este lago de vanidades, que te son dados todos los días de tu vanidad debajo de este sol.
porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, en que trabajas debajo del sol. Entonces, vemos con más razón que dice goza de la vida con la esposa, me dice con las esposas. Así que esto es singular, no plural. Y esta parte es bien importante y el mismo rey Salomo nos enseña que quédate con una y ama solamente a una, porque aprendió. Después de su, me imagino, de su vejez, aprendió y muchos dichos del rey Salomo fue en su vejez. Vamos a ir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, en este capítulo aquí, en el 11 y el 12, vemos aquí cómo comienza su decadencia, verdaderamente. Ya aquí en este libro de Primera de Reyes vemos de David, luego de David, cómo surge Shalomó con toda la intención, crearle casa al Creador y todo. Pero aquí entonces comienza la decadencia y luego las historias de los otros reyes. Y cómo van decayendo. Yo digo que a medida que se van separando de la promesa o de lo que él le habló a David directamente, en la medida que se van separando de ese pacto, la decadencia va a ser una consecuencia de eso que se apartaron de lo primero que le dijo el Eterno a David. Por eso menciona mucho a tu padre David, haciéndole referencia a ese pacto, ¿no? Entonces, concerniente al rey Shalomó, al él tomar estas 700 esposas, dice 700 esposas, 300 concubinas, algunos de los comentarios que leí dice que él, a medida que iban pasando, como reinó 40 años, no las tomó todas sino que fue a medida que su corazón se fue contaminando, siguió tomando más esposas y más esposas y más esposas. O sea, vemos una decadencia por aquello de que ellas pues trajeron idolatría a su corazón, y él dice aquí mismo, dice el versículo 5 que sí, él dice, anduvo Shalomó tras Ashtoret, dios de los Sidonim, y tras Milcom, abominable ídolo de los Amonim. O sea, que él mismo torna su corazón a los ídolos, a la idolatría. No solamente deja que entre a través de estas esposas, sino que él mismo traspasa, hace esa transgresión. Aquí yo diría que es más bien una transgresión mayor, siendo rey, cuando él deja erigir todos estos altares, y encima de eso él mismo se constituye en un idólatra. Entonces ahí es que viene la penalidad mayor a él mismo constituirse siendo rey. Y no solamente eso, sino que vemos que el otro capítulo, cómo ellos le declaran a él que él agravó el yugo a los israelitas. Y lo vamos a ver en el próximo capítulo, que ellos le reclaman eso a Shalomó. Entonces vemos a través de cómo esta transgresión, el mismo Eterno habla a través de sus profetas, dice el 14, que levantó el Eterno un adversario contra Shalomó. Entonces aquí la palabra adversario es bien interesante, porque otras religiones ven la palabra adversario como una entidad. Entonces, al adjudicarle carácter de identidad al adversario, ya de por sí es idolatría. Entonces, sabemos que este adversario viene por la misma causalidad de la misma transgresión de Shalomó, por lo tanto, es él el medio o la herramienta que se utiliza para que Shalomó haga una teshuva, o que Shalomó haga algún tipo de restitución o arrepentimiento. Y vemos cómo siguen levantándose estos adversarios para acarrear el castigo, si vamos a ver, a través del mismo Eterno, por no cumplir este pacto que hizo a través de su padre David. Dice el 25 que fue adversario de Israel todos los días de Shalomó, hablando de esta persona. Había uno que se llamaba Rezón, hijo de Eliadá. Entonces, anterior a este estaba Hadad, que se refugia en Egipto. Bien interesante, como vemos otra vez, Misraim o Egipto, bien vinculado a la historia de Israel.
Lo vemos al principio cuando el pueblo sale de Egipto. Vemos también cuando Joseph se va a Egipto. Bien interesante el papel de Egipto en el pueblo de Israel. Incluso la esposa de Salomón era la hija de Faraón. Bien interesante. Entonces, vemos aquí la figura de Jeroboam que se levanta, que en realidad era una persona que ya había sido siervo de Salomón. Dice que Jeroboam era esforzado y valiente, y había visto Salomón al joven, que él hacía diligentemente el trabajo y lo asignó sobre toda la carga impositiva de la casa de Joseph. Vemos otra vez cuando habla de la casa de Joseph, vemos las 10 tribus que se consideran las tribus de Efraín. Este varón era un efraimita, Jeroboam, por el cual se encuentra con el profeta Ahijah y le habla y le dice a través de una simbología de la manta, dice, tomó Ahijah la manta nueva que estaba sobre él y la rasgó en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo el Eterno, Elohim de Israel, he aquí yo desgarro el reino de mano de Salomón y te daré 10 tribus. Una tribu será para él por causa de mi siervo David y por causa de Jerusalén, la ciudad que elegí de entre todas las tribus de Israel. Y por cuanto me han dejado y se posternaron a Astoret, aquí especifica ese dios Astoret, dios de los Sidonim, y Kemosh, dios de Moab y Milcom, dios de los hijos de Amón, y no anduvieron en mis caminos para hacer lo recto a mis ojos, y mis decretos y mis leyes, como lo hizo David, su padre, pero no tomaré todo el reino de su mano, porque el rey le pondré todos los días de su vida, por causa de David mi siervo, a quien he elegido, porque guardó mis preceptos y mis decretos. Entonces dice que tomaré el reinado de mano de su hijo, y te entregaré, hablando aquí de Jeroboam, te entregaré las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que haya una lumbrera a David, mi siervo, todos los días delante de mí en Jerusalén, la ciudad que me elegí para poner mi nombre allí. Entonces aquí vemos mucho el nombre de David, 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 y vemos como aquí entonces le otorga a través del profeta la profecía de las 10 tribus. Aquí comienza entonces la división del reino, las 10 tribus que se consideran como las tribus del norte, y entonces lo que es Judá, que se le deja a Shalomo, incluyendo Benjamín, que son las tribus del sur. Entonces aquí es todo la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Cómo comienza entonces esta dinámica nueva luego que se le quita el trono a Shalomo? Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Definitivamente aquí empieza la división y la pelea. Aquí es que empieza lo bueno, si se puede decir así, cómo se levantan los profetas para hablarle. Los profetas contemporáneos, que hay mucha gente que tiene mucha duda sobre eso, los profetas contemporáneos, unos le hablan a la casa de Israel y otros le hablan a la casa de Yehudá en el mismo tiempos similares, y no es que son otros tiempos, y ese enredo de muchas personas que tienen cuando leen los profetas, se piensan que son de otro tiempo y de otro tiempo, no, muchas veces vemos unos se levantan para los reyes de Yehudá y otros para los reyes de Israel, algo bien interesante. No sé si alguien más tenga algún aporte que dar sobre esta ronda. Sí, quería decir algo rapidito. Adelante. Pasándome en el capítulo cuando dice que el creador le había hecho a los hijos de Israel, ¿verdad? Que no se tuviese como extranjera, porque el problema era ellas tenían otras creencias, ¿verdad? Pero eso se aplica hoy día tanto, ¿verdad? Un hombre fijándose en una mujer que no sea judía y una mujer que no es un hombre que no sea judío, porque ese es uno de los peligros, ¿verdad? De armonía en el hogar. Quizás puede haber tolerancia, pero la realidad es que la armonía en todo el sentido de la palabra entre
son personas, ¿verdad?, que están en la Torah, que están en el Creador, que buscan lo mismo, no tiene comparación, absolutamente nada. Entonces, también, cómo mantenemos el elevador, ¿verdad?, cumpliendo con que el pueblo siga en pie. ¿Sí me entiendes? Tener hijos donde un padre quiere que cumpla Torah y el otro no le importa, eso crea un poco de desbalance, ¿verdad? Entonces yo creo que, y quizás me digan, ay, pero es que está muy arcaica. Bueno, pueden decir lo que les dé la gana, pero la realidad es que yo sí creo que hoy día el pueblo judío se tiene que mantener, ¿verdad?, como lo que es, o sea, en la Torah, todo en armonía, etcétera, etcétera. Siempre hay diferencias, pero al final estamos en el eterno y esperamos lo mismo. No importan esas pequeñas diferencias. Al final, donde quiera que encuentre un judío y le pregunto sobre las cosas más básicas, ¿verdad?, de lo que el judío tiene que seguir, todos van a estar de acuerdo en esas cosas. Entonces, pienso que hoy día se le da casi nada de importancia a eso y no debería de ser así. O sea, y también pienso que vamos a poner que el hombre se fije en una no judía y que esa no judía quiera hacer una conversión. Yo creo que la conversión tiene que provenir de un lugar sagrado de la persona y el Eterno, que quiere servirle al Eterno. No de que, bueno, pues me voy a convertir porque mi esposo es, porque siento que no es 100% auténtico y que cualquier situación o dificultad que suceda, pues no van a estar en la misma página. Entonces, pues leyendo y vamos a llevar por esto que se ha de leer para de Israel. Siento que hoy día debemos de seguir con Gracias, Jonabé. Gracias por ese aporte. Estoy de acuerdo con eso que acabas de mencionar. Hay que, cuando uno hace la conversión, cuando uno brinca hacia el otro lado, uno tiene que hacerlo de todo corazón porque realmente ha entendido y ha comprendido y ama al Creador sobre todas las cosas. Y de eso se trata. Porque cuando el Creador habla de esas mujeres extranjeras es porque no han hecho esa conversión. Esa conversión tiene que suceder, como lo hizo Ruth, que era una moabita y hizo esa conversión, y eso tiene que ser genuino, claro, para poder comprender y entrar a lo que son las promesas y el pacto que tiene el Creador con su pueblo Israel. Bueno, voy a seguir con el otro capítulo. Rehabam fue a Shechem, porque todo Israel había ido a Shechem para aclamarlo como rey. Yarobam, hijo de Nabat, se enteró de ello cuando estaba aún en Misraim, porque Yarobam había huido del rey Shalomo y se había establecido en Misraim. Mandaron a llamarlo y Yarobam vino con toda la congregación de Israel y hablaron a Rehabam lo siguiente: tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora alivia tú el duro trabajo y el pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les respondió: váyanse y vuelva dentro de unos 3 días. Así que el pueblo se fue. El rey Rehabam consultó a los ancianos que le habían servido a su padre Shalomo cuando aún vivía. Les preguntó: ¿qué respuesta aconsejan ustedes que le dé yo a este pueblo? Ellos le contestaron: si te haces hoy servidor de este pueblo y les sirves, y si les responde con palabras bondadosas, ellos serán tus siervos para siempre. Pero él ignoró el consejo que le dieron los ancianos y consultó con los jóvenes que se había criado con él y que estaban a su servicio. Les preguntó: ¿qué aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me han dicho, alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él les respondieron: háblale así a este pueblo que te ha dicho, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más liviano sobre nosotros. Diles: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Mi padre cargó sobre usted un pesado yugo y yo le añadiré a su yugo. Mi padre los azotó con látigo, pero yo los azotaré con escorpiones. Yarobam y todo el pueblo vinieron donde Rehabam el tercer día
viendo que el rey les había dicho, vuelvan a mí al tercer día. El rey les respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo que le había dado los ancianos. Les habló de acuerdo con el consejo de los jóvenes y les dijo, mi padre les hizo pesado su yugo, pero yo le añadiré a su yugo. Mi padre los azotó con látigo, pero yo los azotaré con escorpiones. Y el rey no le hizo caso al pueblo porque el Creador había dispuesto esto para cumplir la promesa que le había dado a Yarovam, hijo de Nabat, por medio de Ahiyá el Chilonita. Cuando todo Israel vio que el rey no les había hecho caso, el pueblo respondió al rey, no tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Ishai. A tus moradas, Israel, vela ahora por tu propia casa, oh David. Entonces los israelitas se fueron a sus moradas, pero Rehabam continuó reinando sobre los israelitas que habitaban en los poblados de Yehudá. El rey Rehabam envió a Adoniram, que estaba a cargo del tributo laboral, pero todo Israel lo apedreó y murió. Entonces Rehabam apresuró a subir en su carro para huir a Jerusalén. Así se rebeló Israel contra la casa de David, como es todavía el caso. Cuando todo Israel oyó que Yarovam había vuelto, enviaron mensajeros para llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey de todo Israel. Solamente la tribu de Judá permaneció leal a la casa de David. Al regresar a Jerusalén, Rehabam reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 1,800 guerreros escogidos para combatir a la casa de Israel y restaurarle reinado a Rehabam, hijo de Shelomo. Pero le llegó la palabra del Creador a Shemayá, hombre del Creador, diciendo, háblale a Rehabam, hijo de Shelomo, rey de Yehudá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, y diles que así ha dicho el Creador, no salgan a la guerra contra sus hermanos, los israelitas. Vuélvanse cada uno a su casa, porque esta es mi parte, la que ha sucedido todo esto. Ellos hicieron caso a la palabra del Creador y regresaron conforme a la palabra del Creador. Yarovam reedificó a Shechem en la serranía de Efraín y residió en ella. Salió de allí y reedificó a Penuel. Yarovam se dijo, ahora el reinado podrá volver a la casa de David. Y este pueblo sigue subiendo para ofrecer sacrificio en la casa del Creador en Jerusalén. El corazón de este pueblo se volverá a su amo, Rehabam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Rehabam, rey de Judá. Así que el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, ustedes han estado subiendo a Jerusalén por mucho tiempo. Aquí tienes tú, Elohim, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Misraim. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Esto resultó ser una causa de culpa, porque el pueblo iba para adorar al becerro en Betel y a Dan. También hizo lugares de culto en lugares altos, nombró sacerdotes de entre la gente común, que no eran descendientes de la línea de Levi. Colocó en Betel a los sacerdotes de los santuarios que había nombrado para sacrificarle a los becerros que había hecho. Y Yarovam instituyó una festividad el día 15 del mes octavo, en imitación a la fiesta que había en Yehudá. Estableció uno en Betel y subió al altar de allí. El día 15 del octavo mes, el mes en que había ideado en su propia mente establecer una festividad para los israelitas, Yarovam subió el altar que había hecho en Betel. Al subir el altar para presentar una ofrenda a Dios. Dice que se puso la cosa buena. Bastante fuerte este capítulo. Parece que ese Yarovam iba a hacer las cosas buenas, pero ya vimos cómo salió con todo lo que pasó. Van a dedicar los reyes al hijo de Shalomo, Rehabam, así que vamos a ver una rivalidad entre el hijo de Shalomo y Yarovam, porque esto huyó en Misraim hasta la muerte de Shalomo, así que le mandan a llamar. Este Rehabam, hijo de Shalomo, ignora el consejo de los ancianos y hace caso al de los jóvenes. ¿A quién esto le recuerda? Que ignoró el consejo y hizo caso al de los jóvenes, Absalón. Así que esto provenía de la mano del Creador para hacer cumplir la promesa que le había dado a Yarovam ben Nabat por medio del profeta. Algo bien interesante de este capítulo es cuando Rehabam reúne a los de Judá y Benjamín para combatir a Yarovam. El Creador envía a Shemayá, profeta, para que le diga a Rehabam, no salga a la batalla con tu hermano y vuélvase cada uno a su casa, porque este negocio viene de parte del Creador y cada uno se vuelve a su lugar. Hay que tener carácter para trabajar las palabras del Creador y ver
en qué acciones se trabajaron. Asumo yo que fueron unas palabras bien firmes y rectas que este hombre del Creador dio a Rehabam, y tuvo temor. O sea, porque no se ve que hubo un careo o que forcejeó, sino como que y se fueron. O sea, hay que ver cómo era este profeta. Tiene que tener un carácter también. Se dice que este rey Jeroboam tomó consejo porque maquinó cosas en sí, porque se pensaban que le iban a quitar el reino, una vez se lo dieron. O sea, él mismo desconfió de la palabra del Creador e hizo lo desagradable por miedo y para que el pueblo no fuera a subir a Jerusalén, al lugar que el Creador escogió para hacer habitar allí su nombre, y se fuera en contra de él, porque se iban a reunir con los del hijo de Shalomo. Mira qué clase de mente más pobre. O sea, tuvo temor después que lo nombraron y le dicen que el Creador lo escogió, tuvo temor y empezó a inventar hasta cosas. Recordemos que Jeroboam, no fue un cualquiera tampoco, así que fue alguien que vimos que en el capítulo anterior el profeta ya había dicho que iba a tener 10 tribus, y obviamente cuando muere Shalomo va en reclamo. O sea, rápido dijo, espérate, ya murió Shalomo, pues voy para allá a reclamar esas 10 tribus. Así que Jeroboam cambió muchas cosas, hizo lo desagradable a ojos del Creador, inventó sacerdotes, puso lugares altos, agregó fiestas en los días de los meses. O sea, el tropiezo del pueblo con que subieron para adorar a deidades, o sea, a las deidades que él hizo en oro. Recordemos, todos ellos son hombres y humanos haciendo el deseo de su corazón. Nuestro corazón debe estar puesto en la Torah. Dice la Torah que nos hagamos tzitziyot en nuestra esquina de las vestiduras para verlos y acordarnos de no ir tras los deseos de nuestro corazón, porque nuestro corazón en la mayoría de las veces es perverso. Así que son bien importantes tener los tzitzit de vez en cuando nuestro corazón trata de desviarse, verlo, porque eso nos va a recordar no ir tras los deseos de nuestro corazón, porque yo creo que ese es el mayor significado de los tzitzit, mirarlo y acordarnos de no ir tras los deseos de nuestro corazón y acordarnos de la Torah, de que el rey está por encima de todo. Tenemos que obedecer y seguir las instrucciones. Vamos a ir con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, el capítulo 12, perdón. Claro, aquí nosotros vemos que quedó como un desorden muy grande, e incluso vemos aquí que casi hubo una guerra, pero esa guerra fue evitada porque el Eterno mandó un mensaje a través de un profeta, Semayá, y mandó el mensaje a Roboam para que se detuvieran porque iban a atacar a sus hermanos. Entonces, nosotros vemos acá como lo que a mí también me llamó la atención del capítulo anterior es que en el capítulo 11, versículo 38, si nos damos cuenta, el Eterno le había ofrecido a Jeroboam la posibilidad de reinar correctamente, de hacer las cosas bien. Entonces aquí también vemos el libre albedrío, porque le dice el capítulo 11, 38, dice, si prestas oído a todas las cosas que te mandare, andar en mis caminos, hicieras lo recto, guardando mis normas, los mandamientos, como lo hizo David, yo estaré contigo, entonces te edificaré casa firme. Entonces le estaba ofreciendo lo mismo que le había ofrecido al principio las promesas que estaban a Israel. Si Israel hacía lo bueno, le iba a llegar lo bueno; si hacía lo malo, le iban a venir los castigos. Entonces aquí se le ofreció también todo eso a Jeroboam, y él que hizo, él se arrancó, se escapó a Misraim. Y nosotros acá vemos que cuando volvió, aquí casi hubo una guerra, pero afortunadamente esa guerra no fue, y nosotros vemos acá después cómo terminó todo con idolatría. Bueno, eso por ahora, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, gracias por el aporte. Vamos a ir con la ronda con Iliana Dante. Bueno, ya ustedes prácticamente lo mencionaron todo. La misma lectura se entiende por sí misma. Vemos que el hijo de Salomón, Roboam, le pone más carga al pueblo. En parte esto es parte del castigo que venía por parte del Creador también, porque no solamente ha reinado, o sea, a causa de Salomón, su hijo iba a sufrir consecuencias, y el pueblo también, porque el pueblo también cayó en idolatría, porque Salomón hizo ese altar y hizo que el pueblo también se desviara. Así que también aquí vemos el pueblo sufriendo por la carga que se le había impuesto,
y ahora la doble carga que se le sumó, y esto pues es parte, ¿verdad?, de un conjunto de consecuencias en base a los actos de idolatría que empezaron, ¿verdad?, empezaron con Salomón. Otra cosa es, pues vemos que al que se le dio las 10 tribus, que fue Jeroboam, falla también, o sea, también vemos que teme de que el pueblo se vaya en contra de él, le quite ese reinado de esas 10 tribus, y pues entonces pues tiene la brillante idea de hacer Baales, y esto es algo que es como un poquito, ¿verdad? Podemos ver que es algo como parecido a lo que pasó en el desierto, bien parecido, lo del becerro y eso, vemos que es como una repetición, o sea, es algo que es inaudito también, en parte porque uno dice, ¿por qué? Porque siguen repitiendo los mismos errores, prácticamente son los mismos errores, no aprenden. ¿Cuál es la necesidad de repetir de nuevo lo mismo si saben que está mal? Y adicional a eso vemos que añade también en el 8º mes, o una festividad parecida, se dice que prácticamente se puede decir que era parecida a la de Sukkot, a la del 7º mes, y porque recordemos que pues Sukkot también tiene que ver con la cosecha y eso, y se hacen sacrificios y se llevan ofrendas al altar del Creador. Pues él quiso como imitarla, y esto es algo que es bien común. Hoy en día vemos que muchas sectas paganas tienen festividades que tienden a ser como un tipo de imitación, o quieren sustituir las fiestas del Creador, las fiestas que están en Levítico, ¿verdad?, las que estipuló el Creador para el pueblo de Israel. Vemos que las naciones han tratado de buscar la manera de sustituir esas fiestas por otras que no tienen, se podría decir que son parecidas, pero no lo son, y el objetivo no es el mismo, porque el objetivo es adorar dioses paganos, no al Creador. Entonces pues es bien lamentable ver que aunque se haya dividido se haya dividido el reinado, vemos que los dos reinados van por el mismo camino, van por el camino de la perdición y el camino de la idolatría. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian. Gracias por el aporte. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, aquí en este capítulo, el 12, pues vemos aquí una controversia de Jabam, que es el hijo de Shalomo, y el otro, Jeroboam, que es de la casa de Efraín. Entonces, recuerden que cuando en el capítulo 11 el profeta le habla a Jeroboam y le dice todas las promesas, estando Shalomo aún vivo, él huye a Egipto y se queda en Egipto hasta que Shalomo muere. Habiendo entonces Shalomo muerto, pues sube su hijo Rehoboam de Shechem para ser rey. Entonces ahí él regresa de Egipto. Entonces, aquí vemos el tipo de idolatría en forma diferente. Yo veo que Rehoboam, un muchacho joven salido del reinado de su padre, no escuchó el consejo de los ancianos. Sin embargo, escucha el consejo de los jóvenes que sin sabiduría y sin dirección del Eterno le contesta al pueblo que su dedo meñique era más grueso que la cintura de mi padre. Mas ahora, si mi padre cargó sobre ustedes un yugo pesado, pues yo agregaré a vuestro yugo, a vuestro yugo, castigo aún con azotes, pues yo lo castigaré con espinas. O sea, que iba a ser el yugo y el castigo mucho más pesado de su padre. Entonces aquí vemos una altivez de espíritu, una rebeldía, no escuchó el consejo, completamente apartado del consejo. Entonces, pues eso le va a traer a él, pues obviamente, la destrucción de su reinado. Entonces, pues obviamente el otro pueblo, pues le va a decir, no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Ishai.
a sus tiendas Israel, pues todos se devolvieron a sus tiendas. Y entonces así se fue Israel a sus tiendas, pero sobre los hijos de Israel que habitaban en los montes de Yehudá reinó Rehoboam. Los que quedaron de las otras tribus de Israel, pues claro, se quedaron en Jerusalén, pues se quedaron con las tribus de Judá. Entonces, él incrementa los atributos y los esforzó para subir estos atributos en Jerusalén. Entonces ahí se revela Israel contra la casa de David hasta este día. O sea, ahí comienza más la rebelión de todo el pueblo de la casa de Israel con la casa de David por causa de esta sentencia y por causa de el yugo que les puso sobre los tributos a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces vemos un Jeroboam que entonces pues se separa y entonces establece su reinado sobre la casa de Israel. Pero su contaminación, a pesar de que es idolatría, lo vemos a través de dos becerros. Estos dos becerros de oro, acuérdense que él sale de Egipto, entonces viene siendo la misma metáfora del becerro de oro que Israel, esperando en el monte, establece este becerro de oro y lo adora. Pues viene entonces la vieja escuela de idolatría, que viene a través de Egipto, se establece por Jeroboam, y así mismo cambia la fecha, cambia las fiestas, establece otro sacerdocio. Entonces aquí entra también por idolatría. Entonces hay una controversia entre aquel que es un rey moderno, pero altivo de corazón, es un rey que trae yugo al pueblo, es un rey rebelde, y aquí también por altivez, los dos por altivez, pero aquí también por la idolatría. O sea, estamos viendo como los dos, el pueblo de Israel completo con la casa de Judá, los dos tienen unos reyes que no está su corazón con el Eterno como lo estuvo David. Entonces hay completamente una separación con el Eterno, no hay una obediencia, pues por ende, pues esto se va a caer, este reinado va a tener un final. Pues nada, eso es lo que quería aportar, gracias. Gracias, Minerva, gracias por ese aporte. De hecho, creo que en una conferencia se había mencionado, cuando se estaba leyendo lo de Shemot, que quién incitó para hacer el becerro de oro, se había traído que como del pueblo cuando escapó Israel, o sea, cuando Israel no escapó, o sea, más bien el pueblo los dejó ir, pues también se fueron egipcios. Entonces vemos la idea de que quien protagonizó el hecho de hacer los becerros fue una idea egipcia, claro, con el concepto traído de Misraín. Entonces vemos en este caso que es similar, como acabas de mencionar, es similar a ese suceso. Pues sí, vemos que viene con la idea, con una mentalidad egipcia, una mentalidad la cual se trabaja en esa tierra. Esas son sus deidades. Entonces, con más razón aún, cuando Paro, que Shelomo se casa con la hija de Paro, que le empieza a constituir y hacer palacio y un montón de cosas, Shelomo estaba joven, pero vemos que ese comienzo con una mujer egipcia fue para mí, viéndolo yo acá, fue el comienzo de la caída de Shelomo, el haber contraído matrimonio con una mujer con unas costumbres paganas, porque también se menciona aquí en los capítulos, si no me equivoco, déjame buscar un momentito, creo que está en el capítulo número 11, dice que amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del Paro. O sea que estamos incluyendo, además de ella, otras más. Y ahí mencionan las moabitas, amonitas, edomitas, los sidonios, hetitas, etcétera, etcétera. Así que es un concepto que cae, hace un clic con que sí, este que vino de allá Misaín trajo esa costumbre, la adoptó y dijo, mira Israel, y como dice mi señora, y vuelve el pueblo a caer en lo mismo. O sea, después de haber estado tanto tiempo, vuelve el pueblo a caer en la misma idolatría que es similar a la que cuando salieron de la tierra de Misaín.
Deseo a todos, chavo a todos. Chau a todos. Chau a todos.